vuelto a ver MHC, el linfocito T cooperador y linfocito T efector. Ahí en la presentación del antígeno, ahí mencionamos nuevamente al MHC. ¿Sí o no? ¿Y bien? Así. Así es así. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan sobre este tema? ¿Algo les ha quedado? Pregunte, porque, como les digo, ¿de qué vale que se queden a volver a ver esto y no lo vayan a entender? Bien, vamos a... Vamos ahora al tema antígenos y antigenicidad. Y esto tiene que ver con el MHC, ¿sí o no? Esto tiene que ver con la presentación del antígeno, tiene que ver con el MHC, esas cositas. ¿Ok? Porque ya hemos entrado a la inmunidad adaptativa, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las características de la antigenicidad? Eso es lo que les pregunté ahora sobre la gelatina, ¿se acuerdan? La pregunta sobre que la gelatina es un mal antígeno o buen antígeno la gelatina. Es un mal antígeno, claro. La pregunta era ¿por qué? Y algunos me van a responder porque el sistema de defensa no lo rechaza. Estabilidad. Ya, esa es la respuesta más facilista y eso no es lo que le pregunté. Lo que yo le pregunté de las razones, ¿no? Las razones son tamaño, complejidad, estabilidad estructural, degradabilidad, creo que está al revés. ¿Qué más? Carácter extraño e inmunogenicidad. ¿Sí o no? Ya. La gelatina, ¿cuál de estos criterios no cumple? Estabilidad. Ahí está, ¿ves? Estabilidad estructural no cumple porque es inestable, por eso es que la gelatina puede temblar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es inestable ahí? Sus epitopos. ¿Sí o no? Ahí está, esa es la razón de por qué la gelatina es un mal antígeno, porque le falta estabilidad estructural. ¿Tamaño tiene? Sí tiene tamaño, claro, es grandote. ¿Complejidad tiene? Sí, porque es proteína incluso. ¿Degradabilidad? También puede ser degradado, recontra degradado. ¿Y es extraño? Recontra extraño. Es recontra inmunogénico, pero le falta estabilidad estructural. Otro ejemplo de fracaso por estabilidad estructural, el virus del SIDA. El virus del SIDA tiene la mala costumbre, ¿no?, de cambiar mucho. ¿Okay? Te entra un virus del SIDA a los pocos meses tienes A, B, C, Z, X, Y, H1, N2, tienes miles de virus del SIDA diferentes. Y cuando pasa el tiempo, más todavía. O sea, entonces el sistema de defensa se aloca, ¿no? Fabrica anticuerpos contra A, contra B, Z, N, y hay un momento que se satura. Ya no puede más. Y además que el mismo virus del SIDA ataca a los linfocitos T cooperadores, que son la tapa de la inmunidad. Realmente los T cooperadores son muy importantes en el cuerpo. Muy, muy importantes. El virus del SIDA, al infectar esta célula, la hace caer a toda la inmunidad. Ya, pues bueno, ahí está. Tamaño. ¿Cuál es el tamaño mínimo? O sea, el tamaño límite. Ahí está. 1000, o mejor dicho, 1 kilodalton. Ese es el punto límite de la inmunogenicidad. Toda partícula, ¿ok?, toda partícula que esté debajo de ese tamaño ya es mal antígeno. Y ahí cae un montón de químicos, ¿sí o no? Un montón de sustancias químicas caen
antibióticos, anti no sé qué, etcétera. Todos los químicos que nosotros nos tomamos por algún problema caen en ese tamaño, son muy chiquitos. Entonces no provoca una respuesta inmunitaria. Los que están encima de 1000 daltons o 1 kilodalton ya provocan respuesta. ¿Sí? Mientras más grande, mejor. Pero no es la única característica. Porque hay antígenos que son grandotes, pero no hacen nada. ¿Correcto? Complejidad. ¿A qué se refiere la complejidad? A los componentes orgánicos. ¿Cuáles son las moléculas orgánicas? Carbohidratos, lípidos, proteínas y sus combinaciones, ¿sí o no? ¿Cuáles son mejores antígenos? Las proteínas y las combinaciones. ¿Por qué? Porque las proteínas son estructuralmente más complejas, ¿sí o no? Una proteína, para que pueda funcionar, tiene una característica tridimensional. En cambio, los carbohidratos no, los carbohidratos son lineales, parecen hilos. Igual los lípidos también parecen pitas, ¿no? Molecularmente son lineales, no es complejo, pues. Y es por eso que no son buenos antígenos. Entonces, el tamaño, ¿a quién habíamos dicho que se refiere el tamaño del antígeno, no? Antígeno, en la complejidad estamos referidos al epítopo, porque es el epítopo el que importa al fin de cuentas, ¿no? Estabilidad estructural, epítopo, degradabilidad. ¿A quién se refiere? ¿Al antígeno o al epítopo? Al antígeno, claro. Un antígeno muy sólido que no se puede degradar es un mal antígeno. Por ejemplo, los clavos intramedulares, las válvulas intracerebrales, las válvulas cardíacas, los marcapasos, los stents, los piercing, todas las cosas que el ser humano se mete en el cuerpo, ¿no? Todo eso, como es muy inerte, muy estable, entonces no es degradable y es un mal antígeno. El sistema de defensa no puede sacar epítopos. ¿A qué se refiere carácter extraño? Es sencillo, ¿no? La diferencia entre lo propio, antígeno propio, y antígeno extraño, ¿no? Entonces, si hay diferencia, habrá ataque, ¿sí o no? Si el antígeno propio es diferente al antígeno extraño, entonces el sistema de defensa va a atacar al extraño. Pero si un antígeno extraño es muy similar al antígeno propio, entonces la respuesta es muy leve, inaparente, o puede provocar reacciones indeseables. Puede provocar reacción cruzada y hacer problemas. Bueno, la inmunogenicidad viene a ser el grado, ¿no? ¿Cuán diferente es? ¿No? Mientras más diferente sea, entonces la respuesta será más intensa. La respuesta será más intensa cuando la diferencia es mayor. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos falta hablar sobre esto? Sobre el acteno. El acteno, habíamos dicho, ¿qué cosa es el acteno? El acteno es una sustancia, es un antígeno muy chiquitito, ¿sí o no? Muy pequeño. Un antígeno muy pequeño que por sí solo no pasa nada, porque está en esta condición, ¿sí o no? Es muy chiquito, pesa menos de 1 kilodalton, es muy pequeño y normalmente no hace nada. Pero cuando este antígeno pequeño, ¿qué hace? Se junta a un antígeno propio grande, ¿no? Antígeno propio. ¿Cómo se le llama este antígeno propio al cual se le pega? ¿Qué nombre le tenemos que dar? Al acarreador, ¿sí o no? Al acarreador. Acarreador. Entonces va a formar, ¿qué cosa? Un epítopo nuevo. Va a formar un antígeno nuevo y entonces se da la respuesta contra el acteno. Y muchas veces estas respuestas son indeseables o hasta letales. Bien, vamos ahora a reacción cruzada. Eso sí es más fácil de explicar, ¿sí o no? ¿Qué cosa es reacción cruzada? ¿Ah? ¿Qué cosa es la reacción cruzada? Es cuando tú tienes una respuesta inmune para un antígeno
y esa respuesta de pronto reacciona también contra otro antígeno. Otro antígeno diferente. Pero ¿cuál tiene que ser la condición? Los epítopos tienen que ser iguales o muy similares. Ejemplo, la vacunación de Edward Jenner. ¿Sí o no? La vacunación de Edward Jenner. Porque ¿qué hacía Edward Jenner? Vacunaba contra el virus de viruela bovina y obtenía inmunidad contra viruela humana. ¿No? Así es ese cruce. Las respuestas cruzadas, ¿son beneficiosas o son perjudiciales? Las reacciones cruzadas, ¿son perjudiciales o son beneficiosas? De ambas, efectivamente, de ambas. En algunos casos son muy beneficiosas, como el ejemplo que les puse, pero en otros casos son tan perniciosas, tremendamente perniciosas. Bien, ya hemos terminado entonces con este tema. Miren qué rápido que estamos avanzando. Bueno, sobre linfocitos, como que no hay mucho de qué hablar, pero solamente algunas cositas que me parece que no están en las diapositivas de Jacqueline. Dicho sea de paso, hay alumnos que deberían estar en este pasito, en esta clase, y no los veo. No sé cómo quieren aprobar. ¿No? Tengan cuidado con eso. Bueno, cada quien hace su curso. Pues. ¿De qué vamos a hablar? Linfocitos. Algunas diferencias, ¿no? Linfocitos. ¿Ustedes saben cuántos linfocitos hay? ¿Tipos? El cooperador, el productor No, linfocitos. T, B, I, N, K. Pero para este curso, para este tema, el NK lo dejamos aparte. ¿Por qué? Porque pertenece a la inmunidad innata. En cambio, estos dos son los que pertenecen a la inmunidad adaptativa. ¿Sí o no? Y los linfocitos, entonces, ¿qué forma tienen? Bueno, eso es pregunta. Redondito, de núcleo enorme. A simple vista no se puede diferenciar en T, B, no se puede diferenciar. Pero podemos inferir en cuanto a su ubicación. ¿Sí o no? En cuanto a su ubicación relativa en los órganos linfoides secundarios. Y su compañera, ¿se acuerdan? En la clase presentó algunas partes, ¿no? Eso de ahí no lo voy a tocar. ¿Saben por qué? Porque no hemos hecho la clase sobre ese tema. La práctica que vamos a hacer la próxima semana está dirigida justamente a ubicar los linfocitos T y B en cada órgano linfoide secundario. Así que lo vamos a dejar ahí. ¿Está bien? Pero bueno, lo que vamos así enfocarnos en algunas características diferenciales de estas células. Pero primero vamos a hablar algo sobre sus receptores. ¿Ok? Los receptores de los linfocitos. Y hay diferentes maneras de clasificar los receptores de los linfocitos, diferentes modos, ¿okay? Diferentes maneras de clasificar. Una clasificación, vamos a hablar sobre receptores homólogos y receptores heterólogos. Eso es importante, es una clasificación. ¿Sí o no? ¿A qué le llamaremos receptores homólogos? ¿Ah? ¿Qué es un receptor homólogo de la célula de defensa en general? En realidad estamos hablando de célula de defensa en general, pero lo metemos en el tema de linfocitos porque en algún punto lo tenemos que poner. Bueno, receptores homólogos son aquellos que cumplen la misma función en diferentes especies. Igual función en diferentes especies. ¿Sí o no? La misma función en diferentes especies. Por ejemplo, cuando hablamos de CD8, ¿sí o no? El CD8, ¿qué es el CD8? Es el receptor del linfocito T citotóxico, y en todos los animales hay CD8 y todos tienen la misma función, por eso homólogo. ¿Okay? La misma función en diferentes especies. En cambio, los heterólogos, diferente función en cada especie. Son receptores que cumplen una función particular en cada especie en donde se la encuentra. ¿Sí? ¿Cómo se designa? A los homólogos, ¿cómo se le designa? Como CD, seguido de un número.
¿no? Por ejemplo, 4. ¿Qué significa CD? La palabra C significa grupo, grupo de diferenciación, ¿no? Clúster, grupo de diferenciación. Y a los receptores heterólogos, ¿cómo se le designa? Como WC. Y la palabra W viene de grupo de trabajo, es el grupo que se está estudiando, seguido de un número, por ejemplo 4, y además se le tiene que colocar las iniciales de la especie, por ejemplo bovino, felino, canino, porcino, así, ¿no? Se le tiene que colocar en qué especie está, ¿sí? ¿En qué especie está? Así es. Bueno, esa es una clasificación. ¿Difícil? No, es fácil. Otra clasificación de los receptores. Por familias. Tenemos 3 familias. La superfamilia de inmunoglobulinas, la familia de selectinas y la familia de integrinas. O integrinas selectinas, ¿no? Lo habríamos puesto al revés. Bueno, la superfamilia de inmunoglobulinas, ¿para qué servía? Habíamos dicho que esas son las interrelaciones principales entre células de defensa. Interacciones principales entre células de defensa. Básicamente referido al antígeno, principalmente. ¿Ya? Principalmente referido a la conexión con el antígeno. Acá, aquí tenemos, por ejemplo, al MHC, acá tenemos al TCR, al BCR, tenemos a las inmunoglobulinas, a los isotipos de inmunoglobulina y algunos tipos de CD también, ¿ya? Están presentes en esta superfamilia. ¿Por qué superfamilia? Porque es enorme. La familia de selectinas, ¿con qué tiene que ver? Con la migración celular. Migración celular. Y las integrinas, ¿con qué tiene que ver? Con la interacción entre células. Interacción física. Interacción física entre células. Son proteínas de anclaje. ¿Ya? Son proteínas. Cuando 2 células van a interactuar, ¿no? Tienen que pegarse, y esas proteínas, esos receptores que ayudan a que 2 células se peguen, son las integrinas. Aseguran la unión entre ambas células. Y no solamente entre las células, sino también con el entorno. Por ejemplo, con vasos sanguíneos, con los tejidos, etc. Todo lo que tenga que ver con anclaje, fijación, ahí actúan las integrinas. ¿Correcto? Y hay un montón de integrinas también. C11B, C18, CD, una barbaridad de receptores. Y bueno, las diferencias entre linfocitos T y B, eso se supone que ustedes lo tienen en su cuaderno, así que ya no vamos a mencionar. Porque cada uno de ellos tiene su propia característica, ¿no? Y aunque el cuadrito que ha presentado la señorita es un cuadro un poco chico, hay otras diferencias más, pero lo vamos a dejar en ese cuadro. ¿Está bien? Bien, ahí, hasta ahí linfocitos. Vamos ahora a citocinas, que es lo que le pregunté el día de hoy también, ¿no? Me olvidé preguntar. ¿Tiene alguna interrogante? ¿Tiene algo que les ha quedado medio en el aire sobre este tema? Pregunten, por favor. No se cohiban. Algo, profesor, eso no lo entendí. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas rayitas ahí cruzadas por una rayita? ¿Qué significa eso? De repente alguno que quiere preguntar eso. ¿Qué significa eso de O, F, D, S? ¿Perdón? Leí que en una institución en general había profesionales que pasaron de elección. Bueno, claro,
sea, todo linfocito es una célula, así como las células receptoras de antígenos, son células profesionales, se le llama, ¿no? Porque cumplen una función en particular altamente específica, muy efectiva. Los linfocitos también son células profesionales, pues, ¿no? Porque un linfocito que está dando vueltas en el cuerpo, ¿es una célula cualquiera o es una célula que ha pasado por un proceso de selección? Claro, un linfocito que nosotros tenemos en el cuerpo ha tenido que pasar por una selección muy intensa, ¿no? Son células altamente especializadas, profesionales, ¿okay? Si no fuera eso sería terrible realmente, ¿no? Sería fatal. Entonces por eso que a los linfocitos también se les conoce como células altamente especializadas, altamente profesionales, que han tenido que pasar un proceso de selección. ¿En qué etapa de la vida? Eso lo vimos en el capítulo anterior. ¿En qué momento de la vida del individuo se da la selección? Fetal. En la etapa fetal temprana, ¿no? Cuando aparecen los órganos linfoides primarios, ahí ocurre la selección positiva y negativa de los linfocitos. ¿Y bien? Así es. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué nos toca ver ahora? Citocinas, ¿sí o no? ¿Qué cosas son las citocinas? Citocinas o citoquinas, también se les ha llamado las hormonas, entre comillas, hormonas del sistema de defensa, ¿sí o no? ¿Por qué hormonas? ¿Por qué se les llama? ¿Qué características hemos mencionado de las citocinas? ¿Ah? Porque actúan, ¿cómo? Actúan en pequeñísimas cantidades y sus efectos son devastadores. Los efectos pueden ser devastadores, sus efectos son tremendos. ¿Qué más? Son proteínas de bajo peso molecular, ¿no? Las citocinas, ¿qué otra característica hemos mencionado de las citocinas? Que son altamente específicas por función, ¿no? Sus funciones son muy específicas. ¿Qué otra? Las citocinas poseen receptores igualmente específicos. ¿Qué más hemos mencionado? Que las citocinas pueden ser producidas no solamente por células de defensa, ¿ok? Las citocinas no solamente son producidas por células de defensa, también son producidas por células normales, digamos, ¿no? Otras, por ejemplo, ¿cómo se llama el epitelio de los vasos sanguíneos? La primera capa. El endotelio vascular, por ejemplo, produce algunas citocinas. Fibroblastos que producen citocinas. Células del mesangio producen citocinas. Células de la médula ósea producen citocinas. O sea, puede producir otros tipos de células también, pero principalmente lo producen las células del sistema de defensa. ¿Okay? ¿Y para qué sirven las citocinas? Así es, la comunicación entre células. Es el idioma de las células, ¿no? Es el idioma de las células. Y no solamente tiene que ver con funciones inmunológicas, es otra característica. Las citocinas también tienen que ver con funciones fisiológicas en el cuerpo. No solamente la inmunidad, sino también la fisiología, es decir, el funcionamiento normal del cuerpo. Y en realidad la inmunología moderna, la inmunología que ahora se estudia, ¿no? Está buscando justamente, está estudiando esas interacciones y las nuevas funciones de las citocinas y nuevas citocinas que aparecen, que se descubren, mejor dicho, ¿no? Bien, así que hay un montón de características de la citocina. ¿Pero son hormonas o no? No son hormonas. ¿Por qué no son hormonas? ¿Qué diferencia tienen con las hormonas? Las hormonas son muy puntuales, ¿no? Tienen una función y un blanco celular. En cambio las citocinas no. Las citocinas son plurales. Tienen varias células productoras y varios blancos celulares, varios tejidos celulares induciendo diferentes funciones, ¿no? Bien, así que eso es la introducción. Las citocinas, ¿cómo se clasifican? En interleucinas, interferones, factores de necrosis tumoral, ¿qué más? Interleucinas, interferones, factores de necrosis tumoral.
factores estimuladores de colonias y quimiosinas, ¿no? Esos son los principales grupos. No se olviden de la abreviatura. En el examen yo le voy a preguntar, no le voy a poner toda la palabra, le voy a poner la abreviatura nomás. Interleucinas, ¿cuántas hay? Del 1 hasta, actualmente estamos hablando de 33. Interferones, ¿cuántos tipos hay? Hay que tener cuidado acá. Hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 tenemos alfa, beta, y en el tipo 2 tenemos al gamma, además de otras, ¿no? que existen. Factores de necrosis tumoral, ¿cuántos tipos hay? 2, alfa y beta. Alfa, caquetina, y beta, linfotoxina. ¿No? En CSF, factores tumorales de colonia, ¿a quiénes tenemos? CSFG, CSFM, CSFGM, ¿no? Luego tenemos trombopoietina y eritropoietina. Y quimosinas tenemos, bueno, una clasificación actual que va creciendo en cuanto a la posición del C, ¿no? de la carnitina, no sé cómo se llama esa aminoácido. Bueno, interleucina, ¿para qué sirve? Regulan las principales funciones de la inmunidad, ¿sí o no? Regulan tanto para la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, regulan presentación del antígeno, regulan diferenciación celular, proliferación celular, es decir, la cantidad de funciones múltiples es enorme. Interferones. ¿Cuál es la función primordial de los interferones? Interferir con la replicación viral, pero no es la única función, tienen otras funciones también, ¿sí o no? TNF, ¿en qué tipo de situación se producen estas TNF? En tumoraciones, ¿sí o no? Caquetina, ¿en qué situación se produce? ¿Para qué cosa hace la caquetina? Produce caquexia, ¿no? Enflaquecimiento crónico. La CSF, proliferación celular. G de granulocitos. M de monocitos. GM, granulocitos y monocitos. Trombopoietina para megacariocitos y eritropoietina para glóbulos rojos, ¿no? Esas cosas son importantes de tener presente. Y quimosinas, quimiotaxis. De ahí su nombre. Y ahí está. Eso es lo principal en cuanto a las quimosinas. Y la forma de actividad, nos estábamos olvidando, la forma de actividad. Tenemos 7 formas de actividad, ¿sí o no? Tenemos autocrina, paracrina, endocrina, pleitropía, redundancia, sinergismo y antagonismo. ¿Qué cosa es la forma autocrina? ¿En qué consiste la forma autocrina? Claro, la citosina actúa sobre la célula productora, ¿no? Auto. Entonces tenemos acá la célula que produce la citosina y la citosina producida actúa sobre sí misma. Paracrina. La citosina actúa sobre células cercanas a la productora, ¿no? Vamos a dibujar acá. La citosina actúa sobre células cercanas a la productora, a la que produce la citosina. Y la endocrina actúa sobre células lejanas a la productora y tiene que ir por vía sanguínea, ¿no? Acá está el vaso sanguíneo. Pleitropía. ¿Qué significa pleitropía? Es cuando una citosina, una misma citosina, tiene efectos sobre diferentes células, ¿no?
célula A, célula B, célula C. Una misma citosina tiene actividad sobre diferentes células induciendo respuestas diferentes también, ¿no? La A responde como X, la B responde como Y y la C responde como Z. Ahí está. Pleiotropía. ¿Qué significa redundancia? Es cuando varias citocinas diferentes actúan sobre la misma célula, ¿no? Citosina A, citosina B, citosina C, citosina D. Entonces redundan. Varias citocinas actúan sobre la misma célula. Una palabra. Y sinergismo, ¿qué cosa es? Es cuando dos citocinas, ¿no?, se juntan y tienen un efecto potenciador, un efecto significativo, más significativo, ¿no? Sinergismo. Las dos se juntan y el efecto es multiplicador. Y antagonismo es lo contrario, cuando una citosina bloquea a la otra o tiene un efecto contrario a la otra, ¿no? Ya está. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Algo no les ha quedado claro? Sobre las formas de actividad, por ejemplo. Hay unas que se parecen. Por ejemplo, la paracrina se parece a pleiotropía, ¿sí o no? Por el dibujito, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre estas definiciones? Bien. Vamos a borrar. Bien, veamos ahora linfocito T cooperador. Linfocito T cooperador. Linfocito T cooperador. ¿Cuáles son sus sinónimos? T de ayuda, T helper, ¿no? Y las abreviaturas, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo se llama cuando usan letras? ¿Cómo? Las siglas, ¿no?, que se utilizan para el T cooperador. TH, ¿sí o no? TH, CD4, ¿no? CD4 positivo también le llaman, CD4 positivo. Esas son las formas como se le llama al T cooperador. ¿Cómo se clasifican? ¿O cómo se subdividen las subpoblaciones? TH1, TH2 y TH0. ¿Qué cosa es el TH0? Es simplemente el precursor del 1 o del 2, dependiendo cuál sea la necesidad del cuerpo. Pero ahora lo que tenemos que ver es cómo interactúa el TH1 y cómo interactúa el TH2. Esa también es una tablita que ustedes lo tienen en su diapositiva. ¿Sí? El TH1, ¿con qué tipo de respuesta está involucrada? Celular. ¿Y el TH2? Humoral. ¿Okay? ¿Con qué células interactúa? ¿El TH1 con qué célula interactúa? Con macrófagos. ¿Con quién más? Con linfocito T citotóxico y otras células efectoras, como por ejemplo natural killer, eosinófilos, ¿no? Tienen esa característica. En cambio, el TH2 ¿con quién interactúa? Interactúa con el linfocito B. ¿Okay? Interactúa con el linfocito B. ¿Y con qué citocinas o sea, ¿no? ¿Con qué citocina se activa? ¿Verdad? El TH1, ¿con qué citocina se activa? Se enciende. ¿Con qué citocina? Con el interferón gamma. ¿Okay? En cambio, el TH2 ¿con qué citocina se interactúa? Con la interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 13 y otras más.
Ahí está. ¿Y cuál es el efecto? El TH1. Bueno, eso se supone que está celular humoral. ¿Qué significa humoral? Anticuerpos. Nada. Bien, ¿cuál es la importancia del T cooperador? ¿Ah? Cuando hablamos de la importancia del T cooperador, la importancia, ¿sabe en qué radica? En algo bastante sencillo, pero a la vez importante. La importancia del T cooperador radica en que interactúan con la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Ahí, es por eso que este linfocito es tan importante, porque activa uno y otro. Bien, ¿qué más nos habíamos visto del T cooperador? El TCR, ¿no? Es lo que les pregunté ahora. Los TCR están conformados por dos barritas, ¿no? Dos barritas que pueden ser, ¿cómo se pueden llamar esas barritas? O pueden ser alfa y beta, o pueden ser gamma y delta. Nunca combinado, no puede haber alfa delta o gamma beta, no. Los TCR son o alfa beta, ¿no? Las cadenas son alfa beta, o pueden ser gamma delta. ¿Cuál es la que está? ¿Cómo se llama este tipo? Es el TCR de tipo 1, y este acá, perdón. Este es el tipo 2. Es al revés, el tipo 1. ¿Cuál es más abundante? Este de acá. Este es el más abundante. ¿Bien? Y vamos a dibujar las partes. ¿Cuáles son las partes del TCR? Todo TCR se divide, cada barrita, ¿no? Cada segmento se divide en 4 partes. Ahora ponemos la mitad para no equivocarnos. Y listo. ¿Por dónde pasa la membrana celular? Por acá. Acá está la membrana celular. ¿Y cuáles son las partes? Esta es la región variable, la región constante, región de transmembrana y el dominio C terminal. ¿Sí? Así se divide. ¿Y dónde está el CDR? Acá está el CDR. CDR que todos los receptores de antígeno lo poseen, ¿no? El MHC posee el CDR, el TCR, las inmunoglobulinas, el BCR, todos poseen. Ahí están las partes del TCR, es lo que les pregunté ahora, ¿no? Región variable, constante, región transmembrana, pero acá me equivoqué. Región de transmembrana, es una T, ¿ya? Y dominio C terminal, que es una región enzimática, ¿no? La región enzimática que transmite la señal en el proceso de presentación. Y ahora sí, vamos a ver la presentación del antígeno exógeno, que es la parte importante también en este tema, ¿no? Y acá tenemos que dibujar ¿qué células? A la célula presentadora, tenemos que dibujar al linfocito T cooperador y tenemos que dibujar lo que participa, ¿no? ¿Qué tiene que pasar primero para que haya una presentación del antígeno en este caso? Tiene que haber primero, ¿qué cosa? Fagocitosis. ¿Sí o no? Después de la fagocitosis ya se destruye el antígeno, ¿no? Vamos a ver los pasos. ¿Y quién interviene acá? El MHC de tipo 2. Agarra un pedacito del antígeno, un péptido, ¿no? Y lo lleva a la superficie. Y acá lo dibujamos al MHC más grande. Acá está el MHC de tipo 2 con el péptido y el TCR por acá. Ahí está. Ahí tenemos los dos primeros requisitos. MHC de tipo 2, TCR. ¿Pero ahí queda? No. Tiene que haber otros componentes más. Por ejemplo, el CD4. Cada uno tiene su función. ¿Qué hace el CD4? Hace la restricción del MHC. Luego viene la proteína del CD3, que son 8 CD3. Luego tenemos las integrinas. Nunca deben faltar las integrinas.
de líneas de anclaje. Y finalmente nos falta el coestimulador. ¿Sí o no? ¿Quién produce el coestimulador en este caso? Es la célula presentadora de antígeno, que en este caso es una citosina, que viene a ser la interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, 10, 13. ¿Está bien? Ahí está. Esa es la presentación del antígeno. ¿Y en qué acaba el tema? ¿Y en qué acaba este proceso? ¿Ah? Este linfocito, a su vez, activa al linfocito B. ¿Ok? Y el linfocito B, ¿cómo responde? Produciendo anticuerpos. Respuesta humoral, que es el tema que también hemos mencionado ahora. ¿Sí? Y estos anticuerpos, ¿a quién se pegan? A este antígeno que está acá. Acá está el antígeno. Supongamos que sea un antígeno X. Entonces el linfocito B va a producir inmunoglobulinas anti-X. ¿Y qué cosa hacen esas inmunoglobulinas? Las funciones generales de las inmunoglobulinas: neutralización, aglutinación, precipitación, estimulan la fagocitosis del antígeno, su ozonización, activan el sistema de complemento para destruirlo, todo lo que hacen los anticuerpos para destruir al antígeno, ¿no? Y ahí está. ¿Alguna pregunta sobre este proceso? ¿Ah? Los requisitos, no se olviden, los requisitos son importantes. ¿Qué pasaría si no se cumplen los requisitos de presentación del antígeno? ¿Ah? Si es que no hubiera esa interacción con tantos receptores, tantas cosas, ¿no? ¿Saben lo que pasaría? No habría respuesta inmunitaria. No habría respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria se bloquea. ¿Bien? Hasta ahí, T cooperador. Ahora T efector. ¿Alguna pregunta sobre el T cooperador? Bien, ahora veamos T efector. ¿De qué otra manera se le llama T efector? Linfocito T citotóxico. ¿Y cuáles son las siglas que se utilizan? TC, algunos usan la tecnología TC, CD8 o CD8 positivo. ¿No? ¿Cuál es la función del T efector? ¿Cuál es la importancia del T efector? ¿Qué cosa hace el T efector? Es una célula que destruye al antígeno del antígeno. ¿Qué tipo de antígeno? Endógeno. Endógeno. Claro que también puede destruir otros antígenos exógenos, pero eso no es su función primordial. Su función principal es destrucción del antígeno endógeno. Y para eso ustedes necesitan el concepto. ¿Qué cosa es un antígeno endógeno? ¿Qué es un antígeno endógeno? Es un antígeno celular, ¿no? Es una célula del organismo. ¿Qué tiene esa célula? Que está con algún problema, no está mal copiada, degenerada, vieja, tumoral, protumoral, infectada por virus, bacterias, etc. Bien, para entender la actividad del T citotóxico, ¿qué cosa tenemos que hacer? Dibujar la presentación del antígeno endógeno.
Y para eso tenemos que dibujar una célula del cuerpo normal, ¿sí o no? Es cualquier célula del cuerpo. En el tema anterior hay algo que en clase habíamos dicho y que ahora no lo había mencionado, es que en el caso del linfocito T cooperador, la presentación del antígeno, ¿quién lo hace? En el T cooperador, ¿quién hace la presentación del antígeno? Las células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Está bien? Las células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígenos profesionales? Dendríticas, lángicas, macrófagos, linfocitos B. ¿Y qué requisito tienen estas células? ¿Cuál es el requisito primordial de estas células? Son dos requisitos para ser llamadas CPA. ¿Cuáles son los requisitos? Poseer MHC de tipo 2 y además producir el coestimulador. ¿Okay? Ese es el requisito de la presentación del antígeno exógeno. Pero en el caso del antígeno endógeno hay una gran diferencia. La presentación del antígeno endógeno lo puede hacer cualquier célula del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué la presentación del antígeno endógeno lo puede hacer cualquier célula del cuerpo, incluidas las células presentadoras? ¿Ah? Y eso depende del NHC de tipo 1. Entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué cualquier célula de nuestro cuerpo puede presentar el antígeno endógeno? Porque toditita las células de nuestro cuerpo poseen NHC de tipo 1. Esa es la razón. En cambio, la de tipo 2 no. La de tipo 2 solamente lo posee un grupito, nada más. ¿Okay? Bien. En el MHC de tipo 2, fíjense, miren, ¿qué es lo que sucede? Supongamos que ustedes vacunan un animal, ¿correcto? Vacunan un animal, está viendo a recibir su vacuna, tienen el temper, le ponen el temper, está la vacuna metida ahí en el animal y vienen las células presentadoras y agarran al antígeno y lo comienzan a procesar, se lo fagocitan y ya, y sacan el péptido, sacan ¿cómo se llama? Sacan el epítopo. ¿Y qué hacen las células presentadoras de antígeno? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer una vez que tienen el antígeno? ¿Tienen qué? Ya, lo llevan a la superficie. ¿Y de ahí qué hacen? Tienen que presentarlo, ¿sí o no? Tienen que presentarlo. ¿Y lo presentan así igual que? No. Lo que hacen es, ¿se acuerdan cuando hablamos de la teoría de la selección clonal? ¿Qué dice la teoría de la selección clonal? Vuelvo a preguntar por enésima vez. ¿Qué dice la teoría de selección clonal? Dice que cada linfocito de nuestro cuerpo posee un receptor para cada antígeno diferente. ¿Sí o no? Entonces, supongamos que tenemos a la célula receptora de antígeno que ha procesado al distemper, el virus de distemper, y está presentando un pedacito de distemper, un pedacito del virus de distemper, ¿correcto? ¿Y ahora qué hace? Aquí, ¿qué cosa tiene que hacer? ¿Ah? No, ya lo procesó, ya lo está presentando. Ahora, ¿qué cosa tiene que hacer? Lo que tiene que hacer esa cosa es irse por todo el cuerpo, por todos los órganos linfoides secundarios, los ganglios linfáticos, todo. ¿A quién está buscando? ¿A quién tiene que buscar? Al linfocito T, que posee un receptor para distemper. Entonces, miren cómo tiene que hacer el sistema de defensa. Claro que no es una sola célula presentadora la que hace eso, ¿sí o no? Hace un montón, porque un montón de células se han comido al virus de distemper que tú le colocaste al animal, ¿no? Pues pusiste la vacuna, la vacuna tiene una cantidad enorme de virus. Entonces la cantidad de células presentadoras que también se activan o que procesan al antígeno son una cantidad exuberante también. Entonces toditas ellas comienzan a ir por todas partes del cuerpo, por la cabeza, por la garganta, por el intestino. ¿A quién buscan? Al clon de linfocitos para distemper. Y le van presentando. Van presentando.
cada linfocito puede presentar al mismo tiempo 10.000 epítopos. Entonces la presentación es rápida, ¿no? Buscan. Y cuando lo encuentran, y ahí comienza la respuesta. El linfocito se multiplica, activa el linfocito B, el linfocito B genera células de memoria, igual que el otro linfocito también, células de memoria, y forman plasmocitos y anticuerpos, y la respuesta comienza ya a hacerse efectiva más o menos en 7 a 15 días. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la respuesta? Y hicimos el gráfico, ¿no? Respuesta primaria, respuesta secundaria, y así será. Bueno, en cambio, en el caso del linfocito T efector, ocurre algo diferente. Cualquier célula del cuerpo puede ser una célula receptora de antígeno. Habíamos dicho que lo que está haciendo el MHC de tipo 1, vamos a dibujarlo acá, ¿qué cosa está haciendo? Está haciendo el control de calidad de las proteínas que se van generando, ¿sí o no? Las proteínas que se van generando, que son, que pasan por el proteasoma, ¿no? El proteasoma pasan las proteínas, ustedes saben que nuestras proteínas son globulares, ¿no? Son complejas. Entonces cuando pasan por acá, pasan como un carrete desenredador. Estiran a la proteína, ¿sí? Como desenredar una madeja de lana. Desenredan una madeja de lana y lo van cortando en pedacitos. Pedacitos, tac, tac, tac. Y se juntan al MHC de tipo 1 cada pedacito y lo llevan a la superficie. ¿Ahí? Acá tenemos entonces el péptido lineal. Ahí está, el péptido lineal. Es una proteína lineal, el péptido lineal. Así funciona. Si es una proteína normal, ¿qué va a pasar? Nada. No pasa nada porque es normal. Pero supongamos que esta proteína sea de un virus, ¿no? Esta proteína que va a ser presentada, ¿qué proteína es? ¿Normal o anormal? Anormal. Entonces ahí viene el linfocito T citotóxico con su TCR, ¿no? Y detecta el péptido. Detecta el péptido extraño. Entonces acá tenemos ya dos requisitos, ¿sí o no? El MHC, en este caso, ¿de qué tipo es? 1, el TCR, y luego viene, ¿qué cosa? ¿Qué otra receptor tiene que estar acá? El CD8, de ahí el nombre. Tiene efector CD8. Y de ahí vienen las integrinas, acá está, ¿no? Las integrinas, ¿ok? Y los otros